TV Gracia, el canal de Jesucristo Hombre, y su emisora Creciendo en Gracia Radio presentan testimonios y entrevistas. Sea testigo de lo que la multiforme sabiduría de Dios ha hecho en miles de vidas alrededor del mundo. Bendecidos y bienvenidos. Bienvenidos y bendecidos. Un privilegio estar con ustedes una vez más aquí en Entrevistas y Testimonios, el programa que sale a través de tu canal, tvgracia.com, nuestro canal satelital, 24 horas, y a través de nuestra emisora radial, Creciendo en Gracia Radio. Aquí en el Gobierno de Dios te damos la cordial bienvenida y declaramos el mejor día de tu vida. Qué bueno que estás con nosotros. Hoy tenemos el honor de tener con nosotros acá en Entrevistas y Testimonios a un compañero de milicia, un bendecido que ha militado en este gobierno por muchos años y quiere compartirnos hoy ese testimonio lindo de lo que ha hecho la gracia en su vida, en su hogar. Así que un honor tener con nosotros a Hernando Ramírez. Hernandito, bendecido. Mi obispo, el mejor día de tu vida. El mejor día también para ti, un gozo tenerte con nosotros. Un privilegio, mi obispo. Recibe sin límite. Lo recibo. Queremos comenzar preguntándote, antes de llegar al gobierno de Dios, a Creciendo en Gracia, ¿qué profesabas? ¿En qué creías tú? Bueno, cuando tenía la edad de 30 años, me inquieté y entré a las iglesias evangélicas y comencé a andar en muchas iglesias evangélicas, pero había un vacío en mí. No me llenaba a pesar de que seguía a Jesucristo, pero decía, tiene que haber algo más. Entonces duré una búsqueda de 10 años, más o menos. Buscando la verdad. Buscando la verdad. Pero obviamente naciste en un hogar católico, como todos nosotros. Sí, toda la tradición de aquí los colombianos. Sí. Okay. Y entonces estás allá, en esa búsqueda, y ¿cómo te enteras de Creciendo en Gracia? ¿Cómo llegas o cómo te traen al gobierno de Dios? Bueno, esto sí fue muy angelical, porque ya cuando escuchaba los sermones evangélicos no me llenaba. O sea, mi espíritu quedaba con hambre. Entonces cuando llegué ya, y un día, un abril del año 93, algo me inquietó que encendiera la radio. Fui y encendí en una emisora del sistema en ese tiempo, y cuando escuché a José Luis de Jesús Miranda, Jesucristo Hombre, me impactó solamente con el inicio. Bendecido con toda bendición espiritual. El saludo. El saludo. Cuando yo digo ese saludo nunca lo había escuchado. ¿Por qué escuchabas normalmente? No, lo que dicen en las iglesias, Dios le bendiga, bendiciones, pero el bendecido nunca lo había escuchado. Hasta ese día abrió mis oídos y pude entender que estaba bendecido. ¡Wow! ¡Qué lindo! Y comienzas a escuchar este programa esa noche, eso era en la noche, ¿cierto? De 7:30 a 8, de lunes a viernes en esa emisora. ¿Y tú qué estabas? ¿Qué, sintonizando, buscando ahí un programa cristiano seguramente? No, ese día fue angelical que fui, encendí el radio y preciso salió que cambiando vida. Bueno, no me acuerdo el inicio de cómo comenzaba el programa, pero... Somos la iglesia del Señor. Así era, mi obispo, gracias. Así, entonces eso me impactó y escuché y en un minuto quedé alumbrado. Ay, qué tremendo eso. Porque cuando me dijo bendecido con toda bendición, listo, y después él ya comenzó a explicar y después cuando vi Efesios 1:3 que estamos bendecidos con toda bendición, y después veo en Gálatas 3:9, de modo que somos bendecidos con el creyente Abraham, eso impactó en mi espíritu, entonces ya me había bendecido y nadie me lo había enseñado. O sea, por toda tu vida nadie te había enseñado que tú eres bendecido. Nada, era la primera vez que lo escuchaba. Y comienzas entonces a comparar lo que te hablan, lo que te predican con lo que está escrito. El mismo programa le decía a uno, busca tu Biblia, tu libro de notas y escudriña. Entonces yo era lo que me estaba diciendo allá, yo era obediente, sí. cogía mi Biblia y sacaba el programa y me quedaba escudriñando más. Wow. ¿Y así cuántas noches? Duré de abril hasta noviembre 12. Hasta noviembre 12. Hasta ahí fue el programa. ¿Y por qué hasta noviembre 12? Porque ya vino la invitación para noviembre 13, que fue en el Hotel del Parque. Un seminario. Un seminario aquí en Bogotá, el primero en Colombia. El primer seminario de la gracia en Colombia, ya hace 22, va a ser 22 años. Va a ser 22 años. Y llega ese 22 de noviembre, no, 13 de noviembre, y te invitan a esa conferencia.
Sí, yo llamé y no me contestaron y yo fui a hacer cola el otro día y Sí. sin estar registrado ni nada porque yo llamé como 5 veces, no era posible. ¿Y cuánto te costó esa? No, la entrada fue gratuita. Ah, es gratis. Sí, o sea, ya no hubo que pagar nada, porque aquí en Colombia las iglesias dicen hay que dar X suma de dinero para asistir a un seminario. ¿Ah, sí? Y ¿Cobran? eso sí me impactó, eso cobran, eso sí me impactó, no había que pagar nada. Entonces, Y en un buen lugar. un hotel que se llama el Hotel del Parque, Parque. todavía existe. Llega ese día y tú, Hernando Ramírez, asistes allá temprano. Y bueno, ya lo habías oído por la radio, ahora comienzas a ver personas que profesan la gracia y otros que llegan por primera vez aquí en Colombia. Supongo que fue un grupo grandísimo. ¿Cómo es ese día? Descríbenos un poquito. Uy, ese día fue, yo digo que fue el lavado espiritual. Yo lo llamo el lavado espiritual, porque había una columna de hermanos, yo digo columnas, porque iba entrando uno bendecido, perfecto, completo, sano, próspero, ángeles contigo, y uno quedaba así, bueno, Con el pacto con en el su boca. pacto. Entonces yo decía, tremendo. O sea, que cuando llegué arriba, haga de cuenta, tú te bañas y te vas quitando el mugre, y ya cuando llegaba a la conferencia, pues ya llegué más alumbrado de lo que ya me habían alumbrado. Wow. Y llegas allá al auditorio y ya te sientas. Sí. Y viene la reunión, supongo, con la alabanza, ¿cierto? Y comienzas aquel día a escuchar ya al que tenía esa voz que habías escuchado por la radio. ¿Qué sucede en tu mente cuando ves allí a José Luis de Jesús Miranda explicándote el Evangelio de la Gracia? ¿Qué pasa en tu mente? Bueno, a mí lo primero que me impacta es que yo era un defensor del libre albedrío, y el tema de ese día es el libre albedrío no existe, Dios es el que lo escoge a uno, entonces quedé sin argumentos, porque estaba escrito las evidencias que nos enseñó ese día y me di cuenta que el libre albedrío no era escogencia de Dios O sea, que Dios nos escogió a nosotros desde antes de la fundación del mundo. y te comienza a mostrar la evidencia. Y mirando las evidencias, es que aquí todo fue con evidencias. Wow. Entonces esa palabra se fue vivificando en mí, se fue haciendo vida en mí, me fue alumbrando, fui entendiendo y me di cuenta que no era una religión, sino era una vida para llevar uno, una ciencia de Jesucristo para llevar nuestras vidas. Además del libre albedrío que ya tú observas que te da reposo, porque también entiendes que Dios te escogió a ti antes de la fundación del mundo y que estás seguro, ¿qué otros aspectos del mensaje ese día recuerdas que te han llamado la atención? Uy, me presentaron perfecto. Y inclusive recuerdo un versículo en Colosenses 1:28 que dice amonestando a todo hombre y anunciando a todo hombre a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Y me vi perfecto. ¿Te viste perfecto? Ya, porque estaba escrito. Entonces siempre fue con evidencia que estaba escrito. Wow. Como decía, escrito está, y si está escrito, póngale la firma. Escrito en el Evangelio. En el Evangelio. De la incircuncisión. Entonces tú comienzas a verte como Dios te ve. Así, ya fui entendiendo. Wow. Pero fue duro, Sí. porque viene uno con una tradición de carne y una tradición evangélica. De Y entonces- obras. Pero entonces él me enseñó algo. En ese tiempo se utilizaban los cassettes. Entonces dijo, tú tienes un cassette antiguo. Entonces regraba en ese cassette. Entonces, Dios le bendiga, no va. Entonces yo grababa, estoy bendecido. ¿Hay pecado? No, el pecado fue quitado. Entonces ya comencé a renovar mi mente, fui siendo transformado en mi mente con este conocimiento y mi vida se fue realizando en todas las áreas de mi vida. Wow, qué lindo. Y tú observas allí muchas más personas contigo que también estaban por primera vez. ¿Y qué observas en medio de...? No, yo inclusive invité personas, fue mi esposa, Ah, sí. unos bendecidos que todavía están aquí en la gracia, que entonces el grupo fue inclusive vinieron personas de Villavicencio, en el que también escucharon, porque yo llevaba supuestamente la palabra a diferentes pueblos, a diferentes ciudades, entonces todos los días tenía grupos de oración, pero llegó esto y comencé a compartir la gracia y a hacer gente feliz, aunque me gané mucha persecución. Porque cuando yo comencé a ver los estudios que daban, era contrario, y todos los que eran amigos pues se alejaron de mí por causa de esto, porque ya no les gustaba que yo le dijera bendecido, entonces les gustaba lo anterior, entonces comenzó la persecución, pero fue bonito. O sea, el amar la verdad trae persecución. Trae persecución. Y llega un momento en que tú tuviste que decidir si tus amistades o la verdad, ¿no? Sí, y entonces uno se va por la verdad, duele porque uno los ama,
De todas maneras, la verdad es por la verdad. Y el Evangelio de la gracia es la verdad. Es el espíritu, la vida, es una realización. Hernando, y también que uno se siente, ¿cierto? Porque los hijos de Dios amamos la verdad, la luz. Sí. Los hijos de Dios amamos la luz, no las tinieblas. Somos amadores de verdad. De verdades. Bueno, el profeta había dicho, entrarán por sus puertas los amadores De verdad. de verdades, de la verdad. Tan lindo que uno se siente, ¿cierto? Cuando uno dice, aunque mi mamá se oponga, aunque mi tradición no sea esa, pero si esta es la verdad, está escrito acá en esta Biblia, está escrito. ¿Y en dónde está escrito? En el Nuevo Testamento, en las 14 epístolas del apóstol Pablo. Ahí es donde uno, si ama la verdad, uno tiene que tomar una decisión. Allá mis amistades, allá mi trabajo, allá el dinero, pero primero la verdad. Eso sucedió en tu vida. Eso pasó. Y me gané la persecución de la familia, pero ya entendí que aquí no es por carne, sino es por espíritu. Y es por la familia de la fe, los que hemos sido alumbrados, que es la verdadera familia. Los que han sido alumbrados en la verdad. Bueno, y entonces llegó ese 13 de noviembre ya el impacto y comienza la congregación, la iglesia de Jesucristo acá en Colombia, ¿cierto? Así es. ¿Y ya hace cuánto? Ya 21 y ahorita cumplimos el 13 de noviembre 22 años. 22 años. ¿Cómo han sido esos 22 años? Porque cuando uno entraba evangélico, uno le decían, ay, tú eres Cristo, te hizo feliz y todo, pero luego lo que venía era una carga más pesada todavía, ¿cierto? Ponían en nosotros cargas que aún los líderes no podían llevar. ¿Cómo viene ese desarrollo de esa vida cristiana de Hernando Ramírez, tu familia, tus hijos? ¿Cómo es esa senda de la vida? Bueno, la senda de la vida comienzo por mí, porque dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de 2 filos, sí, y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Entonces, esa palabra entrando y sacar cosas que uno traía de tradición, incluir lo que venía para el espíritu, porque venía mucha letra, pero esta palabra es para el régimen nuevo del espíritu. Entonces comenzaba a operar dentro de mí, entonces venía la lucha, la renovación de la mente y los dardos que le mandaba uno a la misma mente, porque eso no puede ser así. Entonces tenía que volver a la escritura, al evangelio, perdón, que era así. Entonces me afianzaba y me iba firmando, pero iba uno pasando tribulaciones, aflicciones, pero firme con esta palabra, firme, porque se siente uno realizado, no tiene uno palabra para expresar esos frutos, el fruto del espíritu, amor, gozo, paz, porque lo que uno siente interiormente es tremendo. Claro. Y uno viendo su familia, porque tuve el privilegio que mi esposa y mis hijos llegaran también y fueran alumbrados, pues fue una bendición que todo el grupo familiar hubiéramos sido alumbrados. Entonces sirvió mucho porque todos puestos en los ojos del invisible, reinando en vida en Jesucristo. Entonces eso nos fortaleció mucho y comenzó a desarrollarse el amor en nuestro hogar. Qué lindo, alimentar ese hombre interior, esa nueva creación que está Así en ti. es. ¿Te has enfrentado a situaciones de enfermedades? Mi obispo, incluso hay un testimonio, el año pasado, cuando uno es desobediente, pues muchos me entenderán, no confesé el nombre que es sobre todo nombre, el nombre del Señor Jesucristo. Confesé otra cosa que no debía hacer, caí en desobediencia, se puede decir así. Sí. Entonces tuve una enfermedad estomacal en la cual perdí 12 kilos de peso. Wow. Entonces fue una disciplina, porque el Señor es que toma por hijo disciplina, castiga y azota. Y fue un proceso, y después comencé allá, retomé el Evangelio de la gracia, que me ha hecho feliz, y comencé a confesar el nombre, que sobre todo nombre, el nombre del Señor Jesucristo, y comencé mi espíritu se volvió a vivificar, a sentir vida, gozo, alegría, y se recrearon mis huesos, y estoy otra vez, retomé los 12 kilos que había perdido, y ahora tengo una vida, y vida en abundancia como Él lo había prometido. Mejor que antes. Y la vida de Jesús se manifestó en mi cuerpo físico, y lo puedo expresar, porque eso está en 2 Corintios 4:10. O sea, una persona que hoy en día nos está viendo y tiene una mentira en su cuerpo, una enfermedad, como la llama la ciencia. Tienes cáncer, tienes gastritis, tienes lo que sea. ¿Qué debe hacer? ¿Pedir oración? No, el Señor nos equipó con su Evangelio, porque escrito está que la vida de Jesús se manifiesta en nuestro cuerpo físico. No hay que pedir oración. No, a nada. O sea, pero teniendo el mismo espíritu, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Estoy hablando, estoy confesando, estoy llamando la sanidad, llamando el invisible, llamando esa sanidad que se manifieste en mi cuerpo físico, como me lo enseñó José Luis de Jesús Miranda, Jesucristo hombre en los días de su carne. O sea, nadie tiene que orar por ti, ya el poder de Dios está en ti, la vida de Jesús en ti, es creerlo y confesarlo y hablarlo.
¿Y situaciones económicas de la misma manera? De la misma, ¿Cómo? porque todos tenemos que pasar por eso. Hemos sido enseñados para tener abundancia como para tener escasez. Eso es un entrenamiento que nos da papi a cada uno de nosotros para que aprendamos y dependamos completamente de Él y de su cobertura angelical. Wow. Y entonces en medio de una escasez, una situación difícil, que no hay trabajo, que se cerró una puerta, ¿qué hace la persona? Entrar en reposo y confesar y creer. Y la clave aquí es reposar, confesar y llamando a las cosas que no son como si fuesen, y eso con el tiempo se manifiesta y llega y... ¿Cómo es? ¿Llamando? Llamando, Romanos 4:17 dice, llamando a las cosas que no son como si fuesen. O sea, yo abro mi nevera Y llamo que y, está llena. y si la veo desocupada, ¿qué hago? Digo, uy, esta nevera está llena, está desocupada, casi esto aquí en esta casa no hay comida. ¿Digo eso? Yo, no, yo digo, no ando por vista, sino por fe. Y llamo y declaro y confieso que mi nevera está abastecida de verduras, de frutas, de queso, de todo. Que somos ricos. Que somos ricos. Ahora, para alguien que nos ve dice, pero eso es una hipocresía, porque si están en escasez, están ahí están sin un peso en la casa, ¿cómo van a declarar que son ricos? ¿Eso es correcto en el Evangelio? No, es que vivimos es por el hombre interior, nosotros no andamos por vista, sino por fe. Y todos vivimos por fe y para fe. Y la fe es la certeza De lo que no se ve y la convicción. de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Así vivimos. Entonces, en cuanto a la sanidad, en cuanto a la prosperidad y en cuanto a qué otras áreas más, la educación con los hijos, ¿cómo ha sido eso? La educación con los hijos es... ¿Prohibiendo o formando? No, se va formando. Aquí no existen las provisiones porque uno tiene la seguridad y la confianza que hay una cobertura angelical con ellos. Y uno todos los días, yo declaro la cobertura angelical sobre mis hijos en todas sus áreas, en su espíritu, en su salud, que el Señor lo libre de malas amistades. Uno confiesa y declara esos ángeles para ellos y ellos se van felices porque uno los declara perfectos, completos, bendecidos, con cobertura angelical. Entonces ese espíritu de temor, no, porque viene ese espíritu de poder, de amor y dominio propio sobre ellos. Y o sea que ellos deben de oír la gracia, educarse. Se educan. Mis hijos llegaron al ministerio de 3 y 4 años. Y hoy en día están... Ya son casados inclusive. ¿Ah, sí? Y mi nieto también ya escucha el Evangelio y ya confiesa la palabra. Y se la pasa todo el día confesando palabra. Antes se le da ejemplo a uno. Qué lindo. O sea, por encima de prohibir a un joven, lo más recomendable es educarlo. Educarlo. En su verdadera identidad, servicio. Y no producirles temor. Sin temores. Sin temores. Todo es lícito, mas no todo le conviene. Entonces uno le comienza a decir, todo es lícito, mas no todo conviene. Entonces uno hace la comparación y va confesando la palabra. Y ellos van viendo el ejemplo de uno y la confesión que uno tiene. Y es una vida para ellos muy agradable. No, padre. O sea que han sido 22 añitos de un reinar en vida sobre toda situación. De gozo, de alegría, de felicidad, de realización como hombre, como esposo, como padre, como abuelo. ¿Te sientes bien? Es que el Evangelio lo realiza uno. Vidas realizadas a través del Evangelio, de la incircuncisión, del apóstol Pablo de Romanos a Hebreos. O sea, este ministerio ha enriquecido tu vida siempre. Es que es la máxima riqueza, mi obispo. Es que eso llega al hombre interior. Esto es una forma de vivir en todos los aspectos de la vida, espiritualmente, familiarmente, económicamente, en las amistades, en todo. ¿Se lo recomiendas a nuestra audiencia entonces? Es que este es un estilo de vida y ese estilo de vida lo lleva uno por la senda de la vida y vida en abundancia en todas las áreas. Porque la persona más difícil de vencer es a uno mismo. Ten cuidado de ti mismo. Entonces, la lucha es con nosotros mismos, con este hombre exterior. Wow. Pero el hombre interior lo renueva uno y gobierna sobre este cuerpo. O sea, que hay que alimentar el interior. Como decía papá, los dos perritos, el blanco y el negro. Eso. Hay que alimentar el interior para gobernar el exterior. No para cambiarlo, ¿no? Porque no se puede cambiar. Pues, Hernandito, yo recibo que a través de ese testimonio tuyo hoy muchas vidas están tomando nota, observando y que nos visitan o que entran a nuestras páginas tvgracia.com, ahí en pantalla, investigan, porque cuántas vidas hoy en día que aman a Dios, ¿cierto? Y están allá reprendiendo al diablo y en obras, en abstinencias, en duro trato del cuerpo, tienen una conciencia de pecado, le prohíben a sus hijos y esa calle, esa carretera, eso produce muerte, ¿no? Pero hoy yo recibo que a través de testimonio muchos han sido alumbrados. Así que yo te invito ahora, Hernandito, vamos con una pausa musical. Hay un cantante acá tan especial, él es venezolano, se llama Roger. Sí. Tiene un tema musical maravilloso con Oscar. Ellos dos hacen un dúo
precioso. Vámonos con este tema musical y ya regresamos aquí en Entrevistas y Testimonios. Bendecidos. Tan solo una palabra bastó para entender todo lo que en mi vida no pude comprender. Tú eres el agua que sacia mi ser, nada se compara a ti, todo es gracias a ti. Oh, tú eres mi pensar en cada despertar, tú mi realidad, el único motivo de mi andar. No hay nada en este mundo que me haga dudar, tu edificación en mí, sé que estoy completo en ti. No hay quien detenga todo lo que hay en mí, nada que perturbe lo que yo siento por ti. Estoy agradecido, no lo puedo ocultar, todo lo que has hecho en mí. Yo te amo solo a ti. Nada en la vida es más hermoso que tu amor. Tú eres la fuente, la razón de mi canción, el único motivo, lo más grande en mi interior. Me enamoras con tu voz, tú le das el consuelo a mi corazón. No, no, nada en la vida es más, nada en la vida. Tú eres la fuente, la razón de mi canción, el único motivo, lo más grande en mi interior, lo más grande. Me enamoras con tu voz, tú le das el consuelo a mi corazón, más grande en mi interior. Me enamoras con tu voz, tú le das el consuelo a mi corazón, a mi corazón, a mi corazón. Abba Padre, reciban sin límite. Gracias a Oscar y Roger allá en Venezuela por ese lindo video musical. Qué lindo poder cantar con gracia, ¿no, Hernando? Así es.
Que dice abundando en gracia. Abundando. No podemos cantar ley, ¿no? Ujú. O sea, se cree la gracia, pero también Que se la canta palabra siempre esté sazonada con gracia. con gracia, cantando con gracia en vuestros Corazones. corazones. Ah, vale. Bueno, yo te tenía una sorpresita, ya no es tan sorpresa porque ya todos los invitados ya van viendo el programa y van observando lo que sucede en la segunda parte, pero hoy te tengo un cuestionario y son como 500 preguntas. Ay, todas perfectas. Todas y perfectas, completas. bueno. No, son 6 preguntitas, un número bueno, ¿no? El 6. 6. El número de prosperidad. El número 6 preguntas que quisiera que compartiéramos y que me gustaría mucho escuchar tu respuesta y ojalá podamos tener una evidencia bíblica para que nuestra audiencia tome nota. La primera es, ¿en qué consiste la preexistencia y qué evidencias hay en la Biblia? Repito, ¿en qué consiste la preexistencia y qué evidencias bíblicas hay? Bueno, nuestra persistencia fue que nuestro espíritu fue creado desde antes de la fundación del mundo. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Entonces nosotros ya teníamos una identidad espiritual y somos de la congregación de los espíritus justos, hechos perfectos para siempre. Y inclusive también hay una parte en la escritura que dice, antes de que estuviese en el vientre de tu madre ya te conocía. Jeremías, ¿no? Sí. Y también dice Romanos 8:28, a los que antes conoció, a estos también predestinó. Entonces ya venimos escogidos y predestinados por el Señor en nuestro espíritu, en nuestro hombre interior. O sea, antes de yo ser colombiano, de tú ser colombiano, tú tenías existencia. Ya el Señor nos había creado, porque el mismo Señor le preguntó a Job, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Y Job dijo, no sé. El Señor dijo, tú lo sabes, pues ya habías nacido, ya es grande el número de tus días. Entonces nuestros espíritus fueron creados antes de la fundación del mundo. O sea, antes de que papá y mamá, el papá de Hernando y la mamá de Hernandito se enamoraran y se casaran y tuvieran aquel bebé tan lindo, ay, Hernandito se parece a mi papá, a su papá, qué sé yo. Antes tú existías. Ya Dios había creado mi espíritu, ya lo ha formado, pero esto lo aprendí a través de esta ciencia, porque antes no lo sabía, porque uno piensa que es los años que uno tenga en este cuerpo físico. En la cédula, sí. Sí, pero no lo que dice el Evangelio, wow. Y eso le da a uno una seguridad de salvación tremenda. O sea, Dios creó los hijos de Él antes de que este mundo existiera. Así es. Qué lindo, qué lindo. O sea, Hernando, yo creo que tú escuchaste algo como lo que yo voy a decir. Cuando yo era evangélico, yo escuchaba, pasen adelante los que están en pecado, arrepiéntanse, y hoy Dios los va a anotar en el libro de la vida. Hoy ustedes van a ser hijos de Dios. O sea, los hijos de Dios no se hacen aquí en la tierra, no, con una oración, con una confesión bien bonita, llorando. No, nosotros ya veníamos en preexistencia, escogidos y elegidos por el Señor. Esto está en Romanos 8, 28, 29. A los que antes conoció. A estos predestinó, y a los que predestinó a estos llamó, y a los que llamó a estos justificó, y a los que justificó a estos también glorifiqué. Wow. ¿Qué iremos a esto? Si Dios es por nosotros. ¿Quién contra nosotros? O sea, nuestra ciudadanía está en los cielos. Somos ciudadanos celestiales. Si tú amas a Jesucristo, independientemente de la religión donde estés, si tú amas a Dios, tú eres un hijo de Dios y fuiste siempre hijo de Dios. Número 2. ¿Cristo murió por todos los hombres? Sería la segunda pregunta. Jesucristo, allá en la cruz, hace 2000 años, ¿murió por todos los hombres? No, Cristo vino a morir por sus escogidos, por sus elegidos y por sus predestinados. Cuando habla de todos sus escogidos, no de toda la humanidad, porque hay dos simientes, los escogidos por Dios y los no escogidos. Hay dos simientes aquí en la tierra. Hay dos simientes. Hay lobos. Y hay ovejas, y las ovejas oyen su voz. O sea, Él no murió por los lobos. No, Él murió solamente por sus escogidos y sus elegidos. Y los salvó a todos. A todos. O sea, le quedó alguno. No, las 100 ovejas todas entran. O sea, Dios no está salvando a nadie ahorita. No, ya los salvó desde antes de la fundación del mundo, de los que predestinó. Y entonces, ¿para qué una persona hoy en día conoce el Evangelio? Si ya está salvo, pues si ya estoy salvo, ¿para qué? ¿Para qué entonces conocer el Evangelio? Lo que pasa es que el Evangelio le recuerda a uno su identidad. Ya. Primero que todo, esa es la función del Evangelio, recordar que yo soy un Dios, que yo soy un ángel, que yo soy de la congregación de los espíritus perfectos, que estoy completo, que estoy justificado, que estoy santificado, que estoy redimido, que ando en buenas obras preparadas de antemano. Eso es lo primero de la información. Entonces, el otro Evangelio es para vivir la vida secular. Para reinar en vida. Reinar en vida.
O sea que Jesucristo no murió por todos. ¿Algún verso que recuerdes cuando habla de que no son todos? Bueno, déjame pensar ese versículo. Ahorita se me pasa, pero el Señor dice, murió por los muchos. Por los muchos. Por los muchos. Allá en Isaías habla de eso. Y dice también en Romanos, tal vez en Romanos 5, dice que por un hombre entró el pecado y destituyó a los muchos. De la misma manera, uno constituyó a los muchos también. Así es. Así que qué lindo saber eso. Eso le da seguridad al creyente. Es que lo primero que hizo este ministerio es que nos dio una seguridad de salvación. Ya no se va a perder uno. Entonces, al saber que no se va a perder uno anda feliz por esta vida. Padre. Sí, porque eso es lo primero, ¿no? Bueno, hablando de la salvación, bíblicamente, ¿qué tipos de salvación menciona el Evangelio de Pablo? Bueno, habla de la salvación de nuestro espíritu, que fue la que el Señor nos predestinó antes de la fundación. Y que el Señor dice que Dios estaba reconciliando al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres los pecados. Entonces, lo hizo anteriormente y aquí en la cruz nos reconcilió porque teníamos una relación previa con Él. Qué lindo. Y esa es la salvación eterna. Espiritual. Esa es la primera. Nunca nos vamos a perder. Una vez salvo. Siempre salvo. Las tres veces salvo, siempre salvo. Bueno, es un don de Dios. Sí. Efesios 2.8 dice, sí. Por gracia sois salvos. Y los dones son irrevocables. Bueno, Romanos 11. Ese es el primer tipo de salvación. ¿Qué otra salvación? Y después viene la salvación diaria. Diaria. O sea, es confesando esta palabra, porque todos los días hay situaciones, confesándola. Y si viene, llevando todo pensamiento a la obediencia a Cristo y confesando de acuerdo a cada área de vida. El Evangelio es tan grande que para cada situación hay una palabra que escrita está para confesar uno y a través de los ángeles se va solucionando esas asuntos. Ahí es cuando la Biblia dice que cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande. Que es la diaria. Así es. O sea, la descuidamos si no confesamos, si no creemos el Evangelio. O sea que esa es la salvación. Ya hablamos de la salvación eterna, la salvación diaria. ¿Y cuál es la que me mencionabas ahora antes del programa? La salvación futura. Bueno, la futura es la transformación de nuestro cuerpo. Nosotros declaramos y confesamos que el Evangelio de la inmortalidad, porque este Evangelio produce la inmortalidad de nosotros. Entonces declaramos que este cuerpo es inmortal y tenemos la transformación, pero la transformación primero comienza con la mente, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Entonces la primera, y a medida que vayamos confesando, este cuerpo se tiene que someter dándole espíritu vida para que sea transformado. ¡Wow! ¡Qué lindo! O sea que está la salvación eterna, la salvación diaria y la transformación de nuestros cuerpos mortales en unos inmortales. Que lo corrupto será vestido de incorrupción. Qué misterio tan lindo. Pero comienza en la mente. Tenemos la mente de Cristo. Tenemos la mente de Cristo. Vamos bien con el examen, Hernandito. Hablando de la transformación, cuarta pregunta. Alguien puede decir, wow, eso de la transformación me gusta. O sea que un día vamos a ser inmortales, los hijos de Dios. Bueno, eso está escrito, ¿cierto? Dice que no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un abrir y cerrar de ojos. Así está escrito, ¿cierto? Ahí está en pantalla el versículo. Pero, ¿qué requisitos se requieren para esa transformación? Eso está en 1 Corintios 1:30. Sabiduría, justificación, santificación y redención. 4 requisitos. 4 requisitos. Eso nos lo enseñó Jesucristo, hombre, en su Evangelio. El Evangelio de la Iglesia. Y entonces sabiduría. ¿Por qué menciona sabiduría? Es una sabiduría predestinada para nosotros los escogidos. No es la sabiduría del mundo. Esa sabiduría fue predestinada para nosotros. O sea, Hernandito, que esos 4 requisitos, el primero es sabiduría. O sea, una persona para ser transformada, primero tiene que tener la sabiduría, o sea, su mente tiene que ser... Y es una sabiduría predestinada. O sea, no es la que obtienes en la teología de hoy en día, en un instituto bíblico. No, es esa sabiduría predestinada que el Señor nos dio para nosotros los escogidos, sus elegidos. Que es el evangelio de la incircuncisión que nos explicó Jesucristo, hombre. Sabiduría, la otra que me mencionabas era... Su justificación, santificación y redención. ¿Y esa justificación cuándo ocurre o cuándo ocurrió? Dice, eso sucedió hace 2000 años, dice, justificados pues por la fe, tenemos paz con el Señor Jesucristo. Romanos 5:1. Tenemos paz para con eso, ya lo tienen todos los escogidos. Todos los escogidos. Santificación, ¿de qué manera uno se santifica entonces para tener la... No, ya Él nos santificó, con una sola ofrenda nos hizo perfectos para siempre. El Señor quitó el pecado, nuestro espíritu está santificado para siempre.
Está perfecto, perfecto, completo y bendecido. completo, o sea, pero no podemos pedir un poquito más, No, porque que descienda un poquito más de poder. Colosenses 2:10 dice que estamos completos en Él. Y el que se une al Señor, al Espíritu, uno es con Él. O sea, yo no voy a la iglesia a que me den una segunda unción, me congrego para que un poquito más y cada día voy creciendo en santidad. No, ya está esto imputado en nuestro Ya espíritu. está. Ya no hay nada que hacer, ya no lo dejó unido a nuestro espíritu. El que se une al Señor, un espíritu con Él, tenemos toda su santificación en nosotros. Qué lindo. Entonces ahora nos congregamos, recibimos esta gracia, es para manifestar lo que ya somos. Esa es la clave de la gracia, que somos dioses, ángeles perfectos, justificados, santificados, redimidos. No vamos a hacer, No, somos. somos ya. Oye, bueno, por eso decía Pablo, si alguno se gloría, Gloríese en el Señor. porque Él lo hizo todo por nosotros. Así es. Y redención, que es esa redención, esa transformación que pronto va a ocurrir. Lo recibimos Padre. ahora. Lo recibimos hoy mismo, eso es. Quinta pregunta, ¿a qué se refiere la Biblia cuando Pablo dice que hay enemigos de la cruz? ¿A quiénes se está refiriendo? ¿A los brujos? ¿A los espiritistas? ¿A quién se refiere cuando dice que hay enemigos de la cruz de Cristo? Los enemigos de la cruz de Cristo, hay dos evangelios, el que le fue dado al apóstol Pablo, que es el de la circuncisión, el que le fue dado al apóstol Pedro, la circuncisión. Entonces Pedro con Jesús de Nazaret vivieron ese pacto para la carne, para el hombre exterior. Y para nosotros fue dado el del apóstol Pablo para el hombre interior, para el espíritu. Entonces los de la carne se quieren oponer a los del espíritu. Entonces ellos son los enemigos de la cruz porque no se ven perfectos, no se ven en pecado. En cambio nosotros nos vemos sin pecado porque el pecado fue quitado. Entonces ahí es donde está, ellos son los enemigos de este evangelio. O sea, los esclavos siguiendo a los de la libre, nosotros somos los de la libre. O sea, en sí son enemigos del propósito o de lo que ocurrió en la cruz. De lo que ocurrió en la cruz, porque no creyeron que con una sola ofrenda el Señor nos hizo perfectos para siempre. Hacen afrenta al Espíritu de gracia, toman por inmunda la sangre del Señor Jesucristo. O sea, una persona, perdón Hernanito que te interrumpí ahí, pero una persona que llama a otro pecador se constituye en enemigo. Claro, porque está pisoteando la sangre de Jesucristo. Uno no puede llamar a nadie pecador. No, hay que presentar a todo hombre perfecto, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Esa es una orden dada por el Evangelio, presentar a todo hombre perfecto. ¿Y los que están fallando? Porque alguien puede decir, pero y los que matan, los que roban, dice, de pronto una señora nos está viendo y se coge la cabeza y dice, ay Dios mío, ¿cómo va a presentar a todo hombre perfecto si este mató a fulano, este violó a sultano, este robó? O bueno, a veces las personas no piensan, este tuvo envidia, o mintió, o es muy chismoso, sino que siempre piensan en cosas así. ¿Qué pasa con eso? ¿Eso no es pecado? El pecado no hay, para sus escogidos no hay pecado. Y cuando una persona cae en eso son obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, iras, contiendas, enemistades, pleitos, celos, iras, borracheras, contiendas, enemistades. ¿Son obras? Obras de la carne, es una obra de la carne, pero su espíritu está impecable. Y si hace eso, si roba, si es un chismoso, si es un mentiroso, ¿no se le imputa pecado? No, ¿Por qué? sencillamente dice la Biblia que Dios no puede ser burlado, lo que el hombre siembra, eso recoge. Lo que va a sembrar en su carne, eso lo va a recoger, pero su espíritu es impecable. Hay consecuencias de eso. Consecuencias a nivel de su carne. Pero no se le puede imputar pecado. No se le puede imputar pecado. ¿Por Si es escogido. Porque el Cordero de Dios Quitó el pecado. En Romanos, en Hebreo 96 dice que el Señor quitó el pecado. para siempre. Para siempre. Wow. Y si quitó también la ley, el pecado está muerto, ¿no? Muerto. O sea que no hay manera. O sea, la única manera de encontrar a alguien pecador sería que Jesucristo no resucitó. Y estaría en vano, no estaría en nada. Claro. Si negamos que el Señor resucitó y la salvación de nosotros está confirmada con la resurrección de Jesucristo para llevar fruto para Dios. O sea que si decimos que estamos en pecado, le hacemos al mentiroso. Le hacemos al mentiroso. Wow. Oye, y el apóstol Juan escribió allá, hijitos míos, si alguno hubiere pecado. Qué tremendo eso, ¿no? Claro, porque ellos... ¿Fue un enemigo entonces? Fue un enemigo de la cruz, o sea, fue en contra de lo que el Señor hizo. Él no pudo entender eso. A él no se le dio el evangelio. No se le dio el otro evangelio de la circuncisión, pero el de la incircuncisión no fue alumbrado para entender esto. Ellos fueron apóstoles de Jesús en los días de Nazaret, antes de la cruz. Antes de la cruz. Y nosotros estamos... Después de la cruz. Oye, y ustedes que nos están viendo, ustedes están después de la cruz. Qué lindo poder identificar esto con evidencia, relajados, así charlados,
con evidencia bíblica, y que hubiese alguien en este momento, Hernando, que tomara nota también y que dijera, suena fuerte eso, pero déjame mirar si está escrito. Gálatas 2:7, 2 evangelios, déjame mirar si está la evidencia allí. Yo recibo que al otro lado hay bendecidos que aman la verdad, Hernando, porque para ser parte de este ejército de escogidos que van a ser transformados, hay que renovar la mente, y para renovar la mente hay que morir a la opinión, morir a la religión, ¿cierto? Y amar la verdad por encima de todo. Bueno, las 5 preguntas, perfecto, Hernandito. 100 puntos. Lo recibo, 1000 puntos. 1000 puntos. La sexta, ¿qué recomendación para esa audiencia a través de Creciendo en Gracia Radio, a través de nuestro canal? ¿Qué recomendación para alguien que está viendo hoy por primera vez? Dice, bueno, en 2 minutos, ¿qué me recomiendas? Bueno, primero que todo, cuando yo entré a la gracia me volví un niño. Miran, ¿qué quiere decir un niño? Si Dios dice que estoy bendecido, pues yo lo creo. Eso es todo. ¿Dios lo dice? Si Dios lo dice, yo lo creo. Yo lo creo. Entonces, si está escrito, yo lo creo y no me pongo con mi mente natural, con lo que haya traído de tradición, lo que haya traído de familia, con lo que me han enseñado las religiones. No, sencillamente escrito está y lo creo y lo tomo así sencillo, entonces no me complico la vida. Y esto va entrando en mi hombre interior y va renovando mi mente, todas las áreas de mi vida, y voy encontrando realizado, porque esta palabra es espíritu vivificante, esto es vida, esto es poder, el evangelio es poder de Dios, y entonces ese poder se encuentra uno con su verdadera identidad y uno se siente tan feliz, realizado y lleno de gozo en todas las áreas de su vida, que no hay palabras, quizás palabras para expresar todo el gozo que uno siente, sintiéndose libre, porque conoceré la verdad y esta verdad nos hará libre. Y nosotros somos libres. Este evangelio lo hace uno libre en su mente y en su vida. Entonces, cuando uno es libre en su mente, se le quitan los temores, los miedos, las inseguridades. Todos esos complejos se van atrás, porque ya sabe uno que es realmente un hijo de Dios en plenitud. Qué bello, qué bello. Así que recomendamos a que amen la verdad, que depongan sus argumentos, los coloquen a un lado y se sometan a lo que está escrito en el Evangelio de la incircuncisión. El Evangelio después de la cruz, no antes, sino después de la cruz. Hernandito, pues yo recibo que yo me he gozado tanto tenerte acá y repasar toda esta ciencia tan linda. Ya 22 años que papá te tiene en este gobierno, y yo puedo decir que en 22 años te he visto militar, colaborar, y yo puedo decir delante de toda la audiencia en las naciones que tú eres una persona que ha sembrado esta palabra a muchas vidas. Digo que recibes sin límite, y que tu trabajo en el Señor no es en vano. Así que declaro tu familia bendecida, tus hijos prosperados, tus nietos que ya andan por ahí corriendo y creciendo en esta gracia. Recibe sin límite. Mi obispo recibe, y a la audiencia recibo todo lo mejor en todas las áreas de su vida en este año. Sí, claro. Y los declaramos bendecidos, sanos, prósperos. Así es. Y sobre todo alumbrados y entendidos en este conocimiento. Así es. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre del Señor Jesucristo. Es el nombre que es sobre todo nombre. Así que declaramos esa audiencia y los esperamos en una próxima emisión de entrevistas y testimonios. Los declaramos bendecidos con toda bendición. Abba, Padre. Recibe sin límite. A ti, mi Jesús. Abba, Padre. TV Gracia presentó Testimonios y entrevistas. El fruto maravilloso de lo que el Evangelio de la Gracia ha hecho en miles de vidas en el mundo. Para más información o material totalmente gratis, escríbanos a contactos@tvgracia.com. contactos@tvgracia.com. Sigue disfrutando del mejor día de tu vida. Bendecidos con toda bendición.